Sí, profe. Listo, entonces, chicos, como continuación de la clase de ayer, bueno, primero, no sé si tienen alguna duda de la clase de ayer, de pronto les surgió algo después de que terminamos, o todo está claro. Bueno, parece que no. Bueno, chicos, entonces, como continuación de la clase de ayer, hoy vamos a ver el tema de la hematopoiesis, el día de hoy y el próximo jueves. Vamos entonces ya a entrar propiamente en todo lo que tiene que ver con la médula roja. Ayer vimos médula amarilla y dejamos la médula amarilla eh, por estas clases, porque ahora nos vamos a concentrar en ver todas las células hematopoyéticas que componen la médula roja, que es nuestro principal interés en este curso, que ustedes aprendan a identificar todas esas células sanguíneas. Entonces hoy vamos a ver cómo es el proceso de hematopoiesis, cómo se forman las células desde la etapa intrauterina, en el nacimiento y ya en la posterior fase adulta. Entonces, como vimos ayer, un pequeño repasito, la médula roja está compuesta por células sanguíneas en desarrollo y por células progenitoras. Ahorita vamos a ver cuáles son ellas. Y la médula amarilla ya vimos que estaba formada por células estromales, dentro de ellas los adipocitos, macrófagos, entre otras, así como las células que dan origen a las células estromales y el segundo componente de la médula amarilla, que es la matriz extracelular. ¿Qué es la hematopoiesis entonces, chicos? Es un proceso continuo y regulado de proliferación, diferenciación y maduración de las células sanguíneas. Ya vimos que las células van a madurar y a diferenciarse a partir de una célula madre, que en el caso de las células sanguíneas, la célula madre de la cual proviene son células madres hematopoyéticas, a diferencia de las células estromales que partían de las células madre mesenquimales. ¿Listo? Entonces, después de que estas células maduras se van a liberar a la sangre periférica a cumplir su función en la circulación. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de hematopoiesis? Desde que eh, se da el momento de la concepción del bebé, van a haber 3 etapas de producción de células sanguíneas en la fase intrauterina. Entonces, las 3 etapas van a ser fase mesoblástica, fase hepática y fase medular. Como lo vemos en este esquema, en rojo está donde está activa la hematopoiesis. En la primera fase, la fase mesoblástica va a iniciar en el saco vitelino y en la placenta. Luego esa hematopoiesis va a migrar al hígado en la fase que se llama fase hepática. Y finalmente la fase medular es cuando esas células se forman dentro de todos los huesos. En un bebé, como les decía ayer, todos los huesos, incluidos los huesos largos, tienen hematopoiesis activa porque hay muy poca grasa. Todos los huesos están ocupados por tejido hematopoyético. Pero en los adultos, la hematopoiesis sigue siendo medular. Ya después de la fase medular no cambia a ningún otro sitio, sigue siendo en los huesos, pero en los adultos, recordemos que la hematopoiesis se da en los huesos más grandes, en los huesos con mayor extensión, porque se va restringiendo ese proceso de hematopoiesis. Entonces, la primera fase, chicos, es la fase mesoblástica. Como ya les mencioné, se va a dar en el saco vitelino. ¿Por qué se llama mesoblástica? Acá es como el inicio de la hematopoiesis. Entonces, después que se da la fertilización, en los días siguientes se empiezan a dividir esas 2 células y aproximadamente en el día 12 se empiezan a formar estas 3 capas endoteliales, que son el ectodermo, que es la capa más externa, el endodermo y el mesodermo, que el mesodermo entonces son las células que están en la mitad de esas 2 capas, ¿cierto? Por eso tiene ese nombre. Y es allí, en esta fase mesodérmica, en esta etapa, donde se empiezan a producir las células sanguíneas.
Entonces, como ya les dije, inicia en el saco vitelino más o menos a partir del día 19. En el día 12 se empieza a formar las 3 capas, pero aproximadamente en la tercera semana, en el día 19, empieza a producirse la hematopoiesis allí. Difiere de la que ocurre en los adultos, y esto es muy importante, y es que en esta fase la hematopoiesis se da de forma intravascular, es decir, dentro de los vasos sanguíneos en desarrollo. ¿Por qué? Porque todavía no hay órganos formados, todavía no hay hueso formado, no hay médula formada. Entonces, inicia muy temprano en la formación de ese bebé, porque para formar todos los tejidos, lo que más necesitamos es oxígeno. Y recuerden que los eritrocitos o las células hematológicas específicamente que provienen de la línea eritroide son los que transportan el oxígeno, por eso son las primeras células que se forman. Allí se va a producir la hemoglobina. ¿Alguien sabe qué es la hemoglobina? ¿Ha escuchado qué es la hemoglobina? Sí, profe, la Una proteína, profe. Exacto. Es una proteína que su principal función es el transporte de oxígeno. Esa hemoglobina entonces puede ser de varios tipos. Hay unos tipos de hemoglobina en los niños, en el feto, al momento del nacimiento, y luego en la hemoglobina adulta. Entonces, esta primera hemoglobina que se va a formar en los glóbulos rojos acá va a tener estos 3 tipos: hemoglobina Gower 1, Gower 2 y Portland. Son hemoglobinas que tienen mucha capacidad de transportar el oxígeno, o sea, tienen gran afinidad por el oxígeno, porque como ya les conté, pues el bebé necesita alta demanda de oxígeno para producir todos los tejidos. Acá les esquematizo cómo es la molécula de hemoglobina para que pues no sea tan abstracto esto. La molécula de hemoglobina está formada por 4 cadenas de globina, es decir, lo que es propiamente la proteína. Tiene un grupo hemo, que es el que tiene la capacidad de unirse al oxígeno. Entonces, dependiendo del tipo de globina, va a tener mayor o menor afinidad por el oxígeno. ¿Y de qué depende el nombre? Estos 3 nombres que les mostré acá. De los tipos de cadenas o de los tipos de proteínas que se unen. Entonces, por ejemplo, en la hemoglobina del adulto vamos a tener 2 hemoglobinas alfa, 2 hemoglobinas beta. En la hemoglobina fetal, 2 cadenas alfa y 2 cadenas épsilon. Y así, listo. Entonces, como les decía, en esta etapa mesodérmica, miren que se van formando los vasos sanguíneos primitivos. Esta sería, por ejemplo, la aorta, que es de los primeros vasos que se forman, y las células sanguíneas se van desarrollando dentro de esos vasos sanguíneos, porque todavía no tenemos ningún órgano formado. Y también en el desarrollo del feto, en un tiempo posterior, miren que ya está más formado el feto, se forma una región que se llama región AGM, como lo tengo acá, que quiere decir que es una región donde están la aorta, otro tejido que va a dar origen a las gónadas, y otro tejido que se llama mesónferos, por eso se llama así. En esta zona es donde se va a dar la hematopoiesis en esta fase mesodérmica. ¿Listo? Acá lo vemos, entonces tenemos la hemoglobina dentro de los vasos sanguíneos en la región AGM, y miren que es en una etapa muy temprana de ese embrión que está el saco vitelino y se está apenas empezando a formar ese embrión. Miren que aproximadamente en el día 30 ya se ha formado el hígado. Entonces, estos eritroblastos, estas células sanguíneas, van a migrar desde los vasos sanguíneos hacia el hígado, y allí va a continuar la hematopoiesis. ¿Listo? Este esquema es muy bonito porque nos muestra el porcentaje de celularidad, o sea, el porcentaje de células que se están formando, y nos dice en qué tejidos se están formando. Entonces ya vimos, el primer sitio donde se da la hematopoiesis es el saco vitelino, aproximadamente
en la segunda semana, entre la primera y la segunda semana, y tiene su pico más alto y luego disminuye y se elimina por completo y a la vez que se va disminuyendo la producción de células sanguíneas en el saco vitelino, inicia la producción de células en el hígado porque se empieza a formar ese hígado, ¿listo? Perdón, estos son meses, discúlpenme. Entonces, miren, en la tercera semana, que es donde iniciaba la fase, aproximadamente en el primer mes, inicia en el saco vitelino y luego aproximadamente en el mes 4 se da el pico más alto de producción en el hígado. Esto ya se los dije, entonces miren que se forman células en la primera fase, tanto en el saco vitelino, en los vasos sanguíneos, en la región AGM y en la placenta, y luego todas las células que están acá migran al hígado para tener la segunda fase de la hematopoiesis, que es la fase hepática. Entonces, esa fase hepática va a empezar aproximadamente entre las semanas 5 y 7 y ya es una hematopoiesis extravascular. La primera era intravascular dentro de los vasos sanguíneos y esta es una hematopoiesis que es extravascular porque ya va a ocurrir en un órgano, ¿listo? Que es en el hígado. Se caracteriza por nichos de células. ¿Que son nichos? Son agrupaciones o grupos de células que empiezan a reproducirse, a dividirse para dar origen a todas las células sanguíneas. Acá no solo se va a dar la hematopoiesis en el hígado, también hay otros sitios como son el timo, mírenlo acá, el vaso, son los principales, pero como la hematopoiesis, la mayor cantidad de células se producen en el hígado, por eso lo llamamos fase hepática. Pero es importante que sepan que también hay otros órganos donde se da la hematopoiesis en este momento de la formación del bebé. Luego, acá en esta etapa desaparece por completo la hematopoiesis en el saco vitelino y en la región AGM. ¿Listo? Ya les dije esto, que tiene un pico en los meses 3 y 4 y disminuye en el mes 6. Bueno, acá ya también les dije que hay otros órganos y el timo es un órgano muy importante para la hematopoiesis en el cual se da la producción de linfocitos T y en los riñones y el vaso en los linfocitos B. No voy a ahondar mucho en qué es el timo y en cómo se da la hematopoiesis en este órgano porque esto lo van a ver con la profe Jailin. ¿Listo? Acá va a iniciar la producción de megacariocitos, que yo les mencioné ayer que los megacariocitos son las células encargadas de producir las plaquetas. Y ya la hemoglobina que se produce en esta etapa es la hemoglobina fetal. ¿Listo? Acá lo tenemos, entonces la hematopoiesis en el hígado y en el vaso. Luego, miren que al momento del nacimiento ya el hígado no produce casi nada de hematopoiesis. ¿Listo? Y empieza el pico de hematopoiesis en la médula ósea. Al momento del nacimiento, miren que casi toda la hematopoiesis de los niños se da a nivel de la médula ósea. Entonces, esta es la tercera fase, la fase medular. Las células hematopoyéticas y las células mesenquimales, perdón, los dos tipos de células madre que van a producir las células que van a poblar esa médula, entonces son, como ya dijimos, las células mesenquimales y las células hematopoyéticas. Entonces, en esta fase, esas células madres migran al interior del hueso para producir células. Acá las células mesenquimales entonces van a empezar a producir todas esas células estromales que ya las vimos ayer y acá va a iniciar la actividad mieloide. Se van a producir unas células de tipo mieloide que más adelante las vamos a ver. Y bueno, al momento del nacimiento, esta también se las mostré ayer, miren que ya en un bebé la celularidad es al 100% en todos sus huesos y a medida que crece, entonces disminuye la cantidad de grasa, perdón, de células por el aumento de grasa en los huesos largos y la principal
Los principales huesos con hematopoiesis activa son los huesos largos, perdón, los huesos más grandes. Entonces, al revisar cómo se forma la hematopoiesis en ese bebé, tenemos entonces que en adultos la hematopoiesis se va a localizar en varios órganos, pero el principal y más importante y donde se produce la mayor cantidad de células va a ser la médula ósea. Esos otros los van a ver con la profe Jailin. ¿Listo? Entonces, ahora sí, si nos vamos en detalle de cómo maduran las células, cómo llega desde una célula madre hasta una célula madura, entonces acá tenemos unos esquemas, hay varios esquemas y van a encontrar muchos de estos dibujitos en los libros, que son los esquemas de hematopoiesis. Van a tener algunas variaciones, sobre todo en la forma de representarlos. Algunos tienen los factores o las interleuquinas que intervienen, pero este es un esquema que nos muestra la maduración completa de las células. Entonces, partimos de una célula madre hematopoyética. Esa célula madre hematopoyética indiferenciada puede dar origen a dos líneas celulares muy importantes que son las células mieloides y las células linfoides. El progenitor que da origen a las células mieloides se llama progenitor mieloide común y el progenitor linfoide común entonces va a dar origen a las células linfoides. ¿Listo? Eso es para mostrarles inicialmente cómo es el esquema de hematopoiesis y ahorita vamos a revisar cada una de todas estas células. ¿De dónde surge la teoría de que hay una célula madre hematopoyética? ¿Cómo se descubrieron estas células madres? Entonces esto fue en el año 1961, en los que estos dos autores, Till y no soy capaz de pronunciar, McCulloch, se dieron cuenta que existían células que eran capaces de producir células sanguíneas. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para darse cuenta de esto? Primero, lo primero que hicieron fue irradiar con rayos ultravioleta y con radiación el vaso y la médula ósea de ratones. ¿Qué lograron al irradiar esto? Generar aplasia. ¿Qué es aplasia? Es eliminar todas esas células sanguíneas. Luego de eliminar todas las células que tenían esos ratoncitos en el vaso y en la médula, inyectaron células que provenían de otras médulas, de otra médula ósea y las inyectaron de forma intravenosa en los ratones. Aproximadamente 7 a 8 días después, observaron al extraer los vasos de los ratones que se empezaban a formar unas colonias o unos grupitos, unos nichos de varias células. Y así fue como se dieron cuenta que las células de la médula ósea tenían la capacidad de regenerar todo ese tejido hematopoyético. Ellos llamaron entonces a estas células unidades formadoras de colonias. El término colonia viene de esas agrupaciones precisamente que se formaban en el vaso. Y posteriormente se dieron cuenta que estas colonias eran capaces de autorrenovarse, es decir, que nunca morían, nunca se perdían, sino que se renovaban y producían células diferenciadas o células maduras. Y esto es lo que se da actualmente en todos nosotros. Las células madre tienen la capacidad de autorrenovarse y producir células sanguíneas. Y de hecho, lo que hacemos en el trasplante de células madre, no sé si lo han escuchado, el trasplante de médula ósea, es precisamente esto. En un paciente que tiene una enfermedad, una leucemia, cualquier enfermedad hematológica, generamos aplasia, es decir, que le eliminamos con quimioterapia todas sus células sanguíneas y le inyectamos células madre que vienen de un donante sano, de una persona sana, que puede ser su hermano, su papá, su mamá. ¿Listo? Y luego esas células madre que provienen de la persona sana viajan hasta la médula ósea nuevamente del paciente enfermo y regeneran toda la médula ósea. Y así es como con un trasplante logramos que los pacientes se curen
del cáncer o de las neoplasias hematológicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las células madre hematopoyéticas? Tienen tres características muy importantes y ayer les mencioné dos de ellas en las células mesenquimales. Tienen la capacidad de autorrenovarse, les conté que se autorrenovaban para que no se agote la cantidad de células madres. Nosotros siempre vamos a tener células madres en nuestra médula en una proporción muy pequeña, pero las tenemos y esa cantidad de celulitas es capaz de producir todas nuestras células durante toda la vida. Son pluripotentes. ¿Quién me recuerda qué es la característica de que las células sean pluripotentes? Que Para que tiene la capacidad de diferenciarse de otras células. muy bien, muy bien. Tienen la capacidad de producir células específicas y maduras. Y dan origen a una progenie o a células hijas diferenciadas. ¿Listo? Esas son las tres características de una célula madre. Puede ser esta pregunta de examen. Bueno, y vamos a tener dos tipos de células madre. Vamos a tener las células madre que son totalmente indiferenciadas, que no se han comprometido, o sea, que no han empezado a madurar para hacer ninguna célula en específico. Esas son las que se mantienen de reserva en la médula. Y vamos a tener unas que ya maduraron un poquito más, que son células comprometidas. Entonces acá están las células indiferenciadas, que todavía no son nada en específico, y las células comprometidas, es decir, ya se fueron a una línea o a otra. ¿Y cuáles son las células comprometidas? El progenitor mieloide común y el progenitor linfoide común. ¿Listo? Acá las tenemos comprometidas, mieloide y linfoide. Hay dos tipos de división que pueden tener las células madre. Las células madre que hay en el cuerpo, yo ya les dije, son de varios tipos y normalmente siempre las células madre van a tener una división simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Una célula produce dos células hijas y esas dos células hijas se pueden ir a diferenciación o se quedan como células madre. Pero las células madre hematopoyéticas son las únicas que tienen esta característica de división asimétrica. Quiere decir que producen dos células madre, una célula madre se divide y produce dos, y esas dos, una se puede ir a diferenciarse o a morir por apoptosis cuando ya está muy viejita y ya no es capaz de diferenciarse más, y la otra de ellas se puede devolver a ser célula madre y quedarse en ese pool, en ese reservorio de células, ¿listo? Dentro de la médula. Yo les dije, tenemos normalmente muy poquitas células madre en la circulación. Entonces también les mencioné el tema de trasplante. ¿Cómo creen, o no sé si saben, que nosotros logramos sacar las células madre para infundírselas a un paciente enfermo? No sé si alguien sabe un poquito de ese proceso. Si están tan poquitas y les dije que están muy, muy guardaditas en la médula, ¿se acuerdan que están muy pegaditas de los huesos? No, no saben, listo. Entonces, ¿qué hacemos en el Profe, trabajo? Sí. primero nos iniciaría como con unos medicamentos que aumenten la capacidad de producir estas células madre para luego hacer la extracción. Sí, muy bien. Eso es lo que hacemos en el trasplante. Entonces, como hay tan poquitas células madre, le ponemos al donante un medicamento que precisamente, ¿se acuerdan de las interleuquinas que les mencioné ayer? Hay una interleuquina que se llama factor estimulante de colonias y es un medicamento que le inyectamos al paciente que hace que estas células se dividan muy rápido y en gran cantidad y que no solo se dividan y se queden en la médula, sino que salgan a los vasos sanguíneos, a nuestra circulación. Cuando están en circulación, las recolectamos como si fuera una donación de sangre y las cuantificamos por citometría de flujo, las sacamos en una bolsita como si fuera no sé si han donado, una bolsita de donación, y luego se las ponemos al paciente enfermo. Y como van en tanta proporción, tan concentradas, ellas son capaces de volver a la médula y regenerar toda esa médula del paciente enfermo. ¿Listo? Es un proceso muy bonito que realizamos.
Bueno, ¿cómo es la cinética entonces de las células madre? Las células madre, ustedes ya vieron principios pues, de biología molecular, sabemos que las células se dividen normalmente por mitosis, hacen el ciclo celular en el cual dividen su material genético y su cantidad de citoplasma y luego se producen dos células hijas en la fase de mitosis. Pero después de terminar la mitosis, las células madre pueden reentrar al ciclo y dividirse nuevamente y hacer múltiples divisiones o quedarse en una fase del ciclo celular que se llama fase G0 y ahí es como se quedan en reposo. ¿Listo? Les estaba mencionando esto, los citoquinas y factores de crecimiento que están implicados en todo este proceso de hematopoiesis son moléculas que producen una célula y que tienen impacto o van a tener una influencia sobre otra célula. Y van a ser de dos tipos, moléculas de influencia positiva y de influencia negativa. ¿Cuáles son de influencia positiva? ¿Qué quiere decir influencia positiva? Que hacen que se produzcan más células, que se genere la hematopoiesis. Hay muchas como el KIT, el FLT3, miren el que les mencionaba, el factor estimulante de colonias, la interleuquina 1, 3, 6, 11, entre otras. Y algunos de influencia negativa, es decir, que suprimen la producción de células, son, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, alfa y algunos interferones. Pero ya cuando estén viendo inmunología y eso, van a ver con mucho más detalle todas estas moléculas. Acá tengo otro esquema en el que les muestro entonces de nuevo la hematopoiesis, que es lo que vamos a empezar a revisar ya con más detalle. Entonces vemos que a partir de una célula madre vamos a tener dos células comprometidas, un precursor mieloide común y un precursor linfoide común. El precursor mieloide entonces va a producir, va madurando, va a tener varios estadios de maduración y va a tener, ay chicos, me siguen escuchando bien, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno, alguien Sí, levantó profe. la mano. Cuéntame, Camilo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por Sí. qué el macrófago hace parte de la médula amarilla si se diferencia del neutrófilo? Se diferencia de la línea monocítica. Del monocito sale el Monocito. macrófago, pero se considera una célula estromal porque ya cuando está en estadios muy maduros cumple funciones no de célula circulante en la sangre periférica, sino que como se puede ir a todos los tejidos, ayer les mencioné que el macrófago estaba en todos los tejidos, va a cumplir funciones de célula estromal. Miren que ayer les decía que, por ejemplo, recicla todas las partículas que tenemos en la médula, es capaz de fagocitar material y tiene una conformación muy importante en la médula como isla eritroblástica que ahorita les voy a mostrar. Entonces, viene de una línea hematopoyética, pero cumple funciones en el sostén de la médula ósea y en la inducción de la hematopoiesis. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, bueno, entonces vuelvo acá. Ah, míralo acá. Desde el monocito se producen los macrófagos y viajan a los tejidos. Bueno, entonces, como les mencionaba, después del precursor mieloide común, va a dividirse a su vez ese precursor mieloide en varias líneas. Entonces, si se va a la línea de los megacariocitos, va a producir las plaquetas. Si se va a la línea del eritroblasto, va a producir los eritrocitos. Y si se va a la línea de ser un mieloblasto, va a producir todos los granulocitos, eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Y si se convierte en monoblasto, produce los monocitos. Entonces acá, bueno, y el precursor linfoide entonces se va al linfoblasto y luego produce linfocitos B y linfocitos C y NK. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta clase y la siguiente? Vamos a ver cada una de estas líneas en la teoría y en los laboratorios en la práctica, entonces les vamos a enseñar a identificar cada una de las líneas celulares. Ustedes van a tener la capacidad de reconocer en el microscopio todas estas células.
A su vez la hematopoiesis, entonces le vamos a dar nombres específicos dependiendo de la línea celular que estemos estudiando. Si estamos revisando la maduración de las plaquetas, entonces este proceso se va a llamar trombopoiesis. A la maduración del eritrocito, eritropoiesis, de los granulocitos, granulopoiesis, monocitopoiesis y linfopoiesis. ¿Listo? Y entonces, en condiciones normales, en un paciente sano, todas estas células las encontramos en médula ósea y solo las maduras las encontramos en la sangre. En enfermedades, en leucemias, en anemias, en hemorragias, en muchas condiciones podemos empezar a ver estas en la sangre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a identificar? Cuando es anormal ver todas estas en la sangre, ¿listo? Y eso es lo que van a aprender más, sobre todo en hematología. Acá el objetivo es que identifiquemos todas esas células con sus nombres y apellidos, ¿listo? Bueno, y acá les muestro el esquema, el mismo que les mostré ahorita, pero entonces acá se esquematizan cuáles son las moléculas, los factores estimulantes y las interleuquinas que van a mediar cada uno de estos pasos de maduración. Entonces vamos a ver la eritropoiesis el día de hoy. Es la producción de las células de tipo eritrocitos o glóbulos rojos. Ya vimos que son células que tienen la capacidad de transportar oxígeno. Van a estar regulados por muchos factores, pero el principal de ellos es la eritropoyetina. Es una molécula que se produce en el riñón y viaja hasta la médula ósea a cumplir su función y a estimular a estas células para que produzcan eritrocitos. Normalmente los eritrocitos y todos los precursores forman el 20 a 30% del total de las células de la médula ósea. ¿Cómo se produce entonces la línea eritroide? Vamos a partir de una célula madre que no está comprometida, luego, bueno, acá lo tengo, a un precursor mieloide común. Luego ese precursor mieloide común se va a convertir en un progenitor megacariocito eritroide. Luego va a ser un proeritroblasto. Van a ver en algunos libros, mírenlo acá y acá, que también se puede llamar pronormoblasto. Este era un término más viejito, pero por si lo ven, se los pongo acá. Y a partir de acá vamos a tener 6 fases de maduración. ¿Por qué se las saco acá, estas 6? Porque estas son las que vamos a reconocer en el microscopio. Ustedes en el microscopio no van a identificar una célula madre, ni un progenitor mieloide común, ni un progenitor megacariocito eritroide. Esas son indistinguibles morfológicamente. Solo las podemos identificar por algo que es la citometría de flujo, que ayer se las mencioné y ahorita la volvemos a mirar. ¿Listo? Entonces, como les decía, célula madre pasa a progenitor mieloide, pasa a progenitor megacariocito eritroide y luego ese progenitor megacariocito eritroide, bajo el estímulo de la eritropoyetina, esto también puede ser pregunta de examen, que hace que el progenitor megacariocito eritroide se vaya a eritrocito y no a megacariocito, la eritropoyetina. ¿Listo? Y después de que esa eritropoyetina actúa sobre este progenitor, se produce el proeritroblasto. ¿Listo? Y el proeritroblasto entonces es la primera célula que vamos a identificar morfológicamente. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Cómo se va desde la célula madre hasta el eritrocito en esta primera parte? Bueno, creo que sí. Listo, entonces, lo que les estoy mostrando acá, desde que llega a proeritroblasto hasta que se convierte en un eritrocito maduro, vamos a tener 6 estadios de maduración que vamos a identificar morfológicamente y que tienen estos nombres que ya vamos a ver cada uno de ellos. Si ustedes ven, hay 3 características muy importantes en esta maduración. La primera, disminuye la proporción del núcleo.
miren que el núcleo de la célula es grande y cada vez se va volviendo más pequeño, hasta que hay un estadio en el que el núcleo desaparece. El eritrocito es una célula que no tiene núcleo. ¿Listo? Entonces ese núcleo madura y se elimina. Y otra característica muy importante es la producción progresiva de la hemoglobina. La hemoglobina es la molécula que transporta el oxígeno. Entonces, la célula, a medida que madura, incrementa cada vez más la cantidad de hemoglobina. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los estadios de maduración de las células? El primero es el proeritroblasto. El segundo es el eritroblasto basófilo. El tercero es el eritroblasto policromatófilo. El cuarto, el eritroblasto ortocromático. El quinto, eritrocito policromatófilo. Y el sexto, eritrocito o glóbulo rojo maduro. Ya vamos a ver cada una de ellas para que no se angustien por todos los nombres que hay acá. Hay algo muy importante y es que, miren que a partir de la segunda célula tienen nombre y apellido, ¿cierto? Eritroblasto, eritroblasto, eritroblasto. ¿Cuáles tienen el nombre de eritroblasto? Las que tienen núcleo. Eso es una forma de que se la aprendan fácilmente o a mí me funciona. Las que tienen el nombre de eritroblasto tienen núcleo. Perdón, chicos. Y cuando se llama eritrocito es porque ya perdió el núcleo. Y si ustedes ven, estas dos células tienen el mismo apellido, pero lo que las diferencia es el nombre. Eritroblasto policromatófilo es una célula con núcleo y eritrocito policromatófilo es una célula sin núcleo. Esto como a grandes rasgos para que empiecen a entender las diferencias en los nombres. Ahora sí, entonces el proeritroblasto es la primera célula en la maduración. Es una célula, es el primer precursor eritroide que podemos identificar morfológicamente, porque recuerden que más arriba en la maduración habían otros. También puede llamarse pronormoblasto, pero actualmente le damos el nombre del proeritroblasto, pero puede que lo encuentren así. Es la célula más grande de la línea. Es una célula redonda. Miren que tanto el citoplasma como el núcleo son redondos. Y vamos a hablar del citoplasma. El citoplasma, que es la parte externa que rodea el núcleo, es un citoplasma muy azul, muy oscuro. Y a ese color azul en la célula le vamos a decir que es muy basófilo. Cuando veamos el fundamento de la coloración de Ray, hagamos la coloración y veamos la práctica de la línea eritroide, les voy a explicar con más detalle pues a qué se debe esa coloración. Por hoy vamos a quedarnos con que es una célula con un citoplasma basófilo que no tiene gránulos, porque vamos a ver que en las otras líneas sí van a existir los gránulos, y tiene una zona perinuclear más clara, que le damos el nombre de halo perinuclear. Miren que es una zona más clarita, se ve acá y se ve acá. Y eso corresponde al aparato de Golgi. ¿Listo? ¿Cómo es el núcleo de la célula? Es un núcleo también grande que tiene una relación núcleo-citoplasma aumentada. ¿Qué quiere decir que esa relación sea aumentada? Que el núcleo ocupa gran parte de la célula. La cromatina, ¿quién sabe qué es la cromatina de una célula? ¿Alguien tiene idea de qué es? ¿O han escuchado hablar de la cromatina? Profe, es el ADN condensado. La cromatina es el ADN, muy bien. Es la forma como se empaqueta el ADN. Puede estar condensado o no condensado. En las células inmaduras, como en esta, la cromatina está desenrollada o no está condensada. Y a eso también le decimos que es laxa.
Imagínense como si fuera un hilo, sí, un hilo con el que cosemos y lo tenemos muy suelto, muy desenrollado. ¿Por qué? Porque es una célula que va a madurar y si la célula va a madurar, necesita que el ADN y todos esos genes estén expuestos, no estén así empaquetados, sino que estén expuestos para que lleguen las proteínas como la polimerasa, la topoisomerasa, todas esas proteínas que generan la duplicación del material genético, porque recuerden que esta es una célula que se está dividiendo. Entonces acá la cromatina es laxa. Y morfológicamente, ¿cómo vemos que una cromatina es laxa? Imagínense el hilo que les acabé de decir, como desenrollado. Miren que tiene espacios, tiene como huequitos, no es un color así muy fuerte, muy apretado. Cuando la cromatina está muy enrollada, imagínense como si cogieran un marcador y colorearan muy fuerte la célula. Mientras que acá es como si tuvieran un color y estuvieran pintando más suavecito. Perdón si soy muy coquito, pero es como para que me entiendan estas diferencias. ¿Y a qué se debe que nosotros veamos ese núcleo más clarito? Como ese material está desenrollado, deja pasar más la luz del microscopio y por eso vemos más luz en esta célula. ¿Listo? Y también vamos a tener unas estructuras que se llaman nucleolos. Los nucleolos son unas bolitas como unos círculos más claritos. Miren que se logra ver un espacio más claro, dos círculos más claros. Por acá tenemos uno que son esos sitios donde se está dando donde están todas esas proteínas replicando ese ADN. Esa es una estructura específica en la replicación. Entonces, una célula inmadura, en general, todas las células inmaduras van a tener la cromatina laxa porque el ADN está desenrollado y nucleolos. ¿Listo? Entonces, acá lo vemos. Si tenemos una mezcla de muchas células en la fábrica, que es la médula ósea, ya aprendimos a identificar una, que es el proeritroblasto. Célula grande, redonda, con citoplasma muy oscuro, muy basófilo, cromatina laxa. Miren lo que les digo de la cromatina. Esto es muy clarito, como desenrollado, como si lo hubiéramos pintado con un color clarito. Y este, por ejemplo, miren que ya esa cromatina se enrolló muchísimo. Mírenlo acá. Miren estas. Miren que se ve mucho la diferencia de que esta está muy apretada y esta está más suelta. Listo. Esta diferencia luego se las enseño. Acá vemos otro proeritroblasto. Miren que el citoplasma es muy oscuro. La cromatina es laxa. Los nucleolos que les decía por acá. Miren otro nucleolo que es como una zona más clarita. Bueno, ¿dudas con esta célula, chicos? No, profe. Bueno, la segunda célula entonces es el eritroblasto basófilo. Miren que la primera, porque ustedes son muy creativos y en el examen empiezan a inventar nombres, la primera solo tiene un nombre, proeritroblasto. ¿Listo? A partir de la segunda es que tiene dos palabras de ese nombre, eritroblasto basófilo. El eritroblasto basófilo también se puede llamar normoblasto basófilo o eritroblasto temprano. Es similar al proeritroblasto, pero es más pequeño. Sigue siendo una célula redonda. Y acá ya se empieza a sintetizar la hemoglobina. El plasma de la célula sigue siendo muy azul. Y recuerden que al color muy azul, muy fuerte, le decíamos que era basófilo. Entonces, no se nos va a olvidar que esta célula con su apellido nos está diciendo de qué color es. Y esto nos va a enseñar a identificarlo. Miren que sigue siendo azul, muy parecida a la anterior. ¿Listo? Tampoco tiene gránulos, ninguna de las células de la línea eritroide tiene gránulos y podemos ver esa zona más clarita que recuerden que era el aparato de Golgi. El núcleo sigue ocupando gran parte de la célula, aproximadamente 3/4 partes de la célula. Y aquí ya vamos a tener la cromatina que se empieza a condensar. A medida que la célula madura,
ya ese ADN se va empaquetando. ¿Cómo identificamos en el microscopio que el ADN se está empaquetando? Pues porque se forman unos grumos. Miren estos grumos que se van haciendo en la célula. Unas partes más claritas que dejan pasar más luz porque están más desenrolladas, pero otras muy oscuras que ya están enrolladas. ¿Listo? Y a eso también le llamamos cromatina con puntos de condensación. Los nucleolos pueden estar también en esta célula porque como apenas es la segunda célula después del proeritroblasto, todavía puede tener los nucleolos. Es una célula que todavía se puede dividir, entonces el material genético también se duplica. El eritroblasto basófilo, entonces miren, acá tenemos dos. Citoplasma muy azul, muy oscuro. ¿Y qué me lo diferencia de este que es el blasto? ¿Qué me diferencia de este? La cromatina. ¿Quién me iba a decir sí? ¿Qué me iban a decir? Bueno, creo que se le activó el micrófono a alguien. Entonces, ¿qué me los diferencia? La cromatina. Miren que esta tiene grumos, tiene puntos de condensación, acá es muy evidente, y esta sigue siendo muy laxa, muy clarita. ¿Listo? Acá tenemos otro. La foto está un poquito más desenfocada, pero miren que es más pequeño, azul el citoplasma y tiene punticos de condensación. La tercera célula, entonces, se va a llamar eritroblasto policromatófilo. El apellido de la célula nos da la clave, nos da el pastel. ¿Qué quiere decir policromatófilo? Que ya va a tener una mezcla de colores, una mezcla de este color azul con una mezcla del color al que la célula tiene que llegar, que es esta. Estos son los eritrocitos. Entonces, cuando hay una mezcla de este color azul con este color naranjado o salmón, miren que ya lo vemos más gris. En el laboratorio luego les explico el fundamento de la coloración para que lo entiendan mejor. Entonces es una célula que es más grisecita y por eso se llama policromatófila, porque tiene la mezcla del color. ¿Listo? Esta es como la memotecnia que yo les enseño para que no lo olviden. Es una célula un poco más pequeña, disminuye la basofilia, es decir, que no es azul ya como las anteriores, no tiene gránulos, el núcleo disminuye un poco. Recuerden que al principio les dije que el núcleo iba disminuyendo de tamaño y la cromatina es moderadamente condensada. Miren que cada vez se van viendo mucho más gruesos esos grumos y se ve muy bien que la cromatina no está desenrollada, sino que está con puntos de condensación. Puede verse también el halo perinuclear, pero no es tan característica de esta célula. Ya no vemos nucleolos y ya esta es la última célula que tiene la capacidad de dividirse. De aquí en adelante ya la célula no se va a dividir más. Entonces acá vemos muy bien la diferencia en esos colores. Miren que estos tienen grumos muy gruesos de condensación, ya la cromatina cada vez más se aprieta, y el color del citoplasma es grisecito, es gris, mírenlo acá. No es tan azul como este es el proeritroblasto. Este es un color basófilo y este es un color policromatófilo. ¿Listo? ¿Dudas, chicos, hasta acá? Ninguna, profe. Listo. La última célula con núcleo, recuerden que si es la última con núcleo, entonces es la última que va a tener este nombre de eritroblasto. Y el apellido es ortocromático. También se puede llamar normoblasto ortocromático o eritroblasto tardío. Es una célula pequeña, solo un poco más grande que el glóbulo rojo maduro. El citoplasma entonces ya tiene muy poca basofilia, ya no es azul, ya no es gris, sino que ya toma un color muy naranja. Mírenlo acá, entre naranja y salmón.
¿Qué le da este color a la célula? La hemoglobina, porque como ya es una célula mucho más madura, cada vez va produciendo más hemoglobina y la hemoglobina con el colorante se ve así como más rosada. ¿Listo? Em, el núcleo es un núcleo muy pequeño, a veces puede ser excéntrico. ¿Qué quiere decir excéntrico? Que se va como hacia un extremo de la célula. ¿Por qué se va hacia un extremo de la célula? Porque la célula va a expulsar el núcleo. ¿Listo? ¿Cómo será la cromatina de esta célula? ¿Cómo la ven acá? Muy condensada. Muy condensada, muy bien. Recuerden que les dije, es como si cogieran un marcador, un Sharpie, y ya pintaran muy oscuro. Miren que quedan muy poquiticos espacios o casi ningún espacio en esa célula. Esta célula no se divide, no tiene la capacidad de dividirse precisamente por eso, porque como la cromatina está tan apretada, ya las proteínas no pueden llegar a duplicar ese material genético. Y tampoco va a tener nucleolos, porque recuerden que el nucleolo es esa estructura donde se hace la duplicación del material genético. Acá tenemos una, entonces miren, es una célula casi del tamaño del glóbulo rojo maduro, todos estos son glóbulos rojos maduros. El núcleo aquí se ve muy bonito, muy excéntrico. Miren que está totalmente a la periferia, ya casi se va a expulsar. Y cromatina muy condensada. Entonces, ¿qué me ayuda a identificar esta célula? Primero, la condensación muy condensado y el color del citoplasma, que es mucho más parecido al del glóbulo rojo. Las células, chicos, nunca se queden con la idea de que solo hay una característica que les ayude a identificar la célula. Porque si solo se aprenden que la cromatina es condensada, pierden el examen y pierden para la vida. Son el conjunto de las características los que les permiten identificar la célula. Entonces tienen que tener muy en mente cómo es la cromatina, cómo es el citoplasma, cómo es la forma del núcleo. Listo. Nunca lo hagan con una sola característica porque con seguridad que corren el riesgo de equivocarse. Acá, eritroblasto ortocromático, entonces miren este es en médula ósea, miren el núcleo ya casi expulsándose, miren que está como a la mitad, pero muy condensado en comparación, por ejemplo, con estos que tienen más puntos de condensación y el color del citoplasma es cada vez más parecido al del glóbulo rojo. Esta es una sangre obtenida de una punción venosa de un paciente que le salieron las células sin terminar de madurar a la circulación. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando uno tiene una anemia muy severa, un accidente y pierde mucha sangre. El cuerpo le dice a la médula, necesito muchas células y muy rápido. Entonces la médula no alcanza a madurar todas antes de que salgan, pero ellas terminan de madurar en la circulación. Entonces miren que en sangre se ven muy, el color del citoplasma ya es igualito al del glóbulo maduro, excepto porque esta es una célula que tiene núcleo. ¿Listo? La quinta célula entonces es eritrocito policromatófilo y también esta célula recibe otro nombre que es el de reticulocito. Ya les explico la diferencia. Es una célula que tiene ausencia de núcleo, por eso ya no se llama eritroblasto, sino eritrocito. Es un poco más grande que el glóbulo rojo normal, pero ¿qué pasa con esta célula? Es un eritrocito joven porque todavía tiene restos de material genético, es decir, de ARN. Y como tiene ácidos nucleicos en ese citoplasma, por eso todavía se ve un poquito gris o moradita, como la quieran llamar. Eso es lo que me la diferencia del glóbulo rojo normal. El glóbulo rojo normal, como no tiene restos de RNA, se ve un color muy salmón, muy naranja, pero esta todavía sigue siendo un poco más grisácea. ¿Cuándo se llama reticulocito? Cuando hacemos una coloración especial que se llama coloración de azul de cresil brillante o azul de metileno. Es un colorante que tiene la capacidad de intercalarse específicamente con el RNA y se ven como unos hilitos. Este es el RNA que se colorea con ese azul.
Entonces, si yo les pongo una coloración de estas, me van a decir que esta célula se llama reticulocito. No, pierden el punto, porque en esta coloración se llama eritrocito policromatófilo y solo y únicamente si tenemos una coloración azul de cresil brillante, le damos el nombre de reticulocito. ¿Listo? Pregunta de examen. Esto es lo que les conté, cuando hay una pérdida de sangre o también en los niños recién nacidos que producen muchas células, se pueden ver, al igual que estas, varios eritrocitos policromatófilos en la sangre periférica. Y hay un porcentaje normal de células que todos podemos tener en la circulación de estos eritrocitos. Y finalmente, entonces tenemos el eritrocito maduro. El eritrocito maduro, entonces, es una célula que mide aproximadamente de 7 a 8 micras. Acá, como para guiarnos en el tamaño, es el tamaño del glóbulo rojo es similar al del linfocito. Todavía no saben qué es el linfocito. Es un tipo de leucocito célula o de esta, miren que es muy similar a este núcleo. Y eso nos sirve mucho para guiarnos en el tamaño cuando no tenemos. Profesora, ¿Sí? disculpe, ¿me podría repetir? Es que se cortó en esa parte del eritrocito. Ah, perdón, desde que empecé el eritrocito. No, cuando dijo linfocito, profe. Ah, bueno. Entonces, que para saber más o menos si el eritrocito tiene un tamaño normal o está más pequeño o está más grande, pues hay muchos laboratorios que tienen reglillas en los microscopios y de hecho en la universidad hay unos que tienen reglillas y ahí es muy fácil porque yo puedo saber si tiene entre 7 8 micras o tiene 12 o tiene 5 micras. Pero cuando no tenemos reglilla y por eso la comparación con el linfocito siempre se la hacen porque el glóbulo rojo, esto de tamaño normal, el tamaño de la célula es similar al tamaño del núcleo. Profe, se le está cortando. Sí, profe, se está cortando bastante. Ya mejora un poquito, me escuchan mejor. Sí, profe. Sí, bueno, si algo me vuelven a decir, qué pena. Esperemos que haya sido eso. Entonces les decía que para hacer la relación entre si el tamaño del eritrocito es normal o es grande o es pequeño, tenemos una célula de referencia que es el linfocito. El linfocito es uno de los tipos de leucocitos y el tamaño del núcleo del linfocito pequeño es muy similar al del glóbulo rojo normal. Si ustedes comparan, miren que el tamaño es como muy similar. ¿Esto por qué? Porque hay laboratorios que no tienen reglilla en los microscopios. En la universidad hay algunos, pero no todos lo tienen. Entonces, si ustedes quieren saber si el paciente tiene los glóbulos rojos grandes o pequeños, se guían con el linfocito. Esto lo vamos a ver mucho más en hematología, porque, por ejemplo, las anemias se clasifican, hay una clasificación de las anemias de acuerdo al tamaño. Entonces, hay unas que son cuando todos los pacientes tienen todos los glóbulos rojos muy pequeñitos, se llama anemia microcítica y puede ser por deficiencia de hierro, por ejemplo. O cuando los glóbulos rojos son muy grandes, es por deficiencia de vitamina B12. Entonces, por eso es importante como tener una relación del tamaño de las células. Se dice que los glóbulos rojos, chicos, voy bien con la conexión, ¿me están escuchando ya bien? Sí, profe. Sí, profesora. Perfecto. Entonces decimos que los glóbulos rojos son discos bicóncavos, es porque si los viésemos como en una forma vertical, no así en el extendido, se verían con una depresión central. Ay, acá no tengo la imagen. Se ven con una depresión central y la depresión central es el espacio que ocupaba el núcleo. Recuerden que esta célula perdió su núcleo, entonces donde estaba el núcleo queda como esa depresión en la célula. Son células que duran en la circulación aproximadamente 120 días.
y luego se eliminan en el vaso porque como no tienen núcleo, cuando se agota toda la hemoglobina que se produjo, ellas no son capaces de renovar su hemoglobina. Por eso se eliminan y se producen nuevas células. Y Profe, yo acá, tengo una pregunta. sí, Entonces, en el eritrocito maduro ya no tenemos ningún tipo de material genético, ¿cierto? no, exacto, ya no tiene nada. ¿Y a dónde se va mientras lo va perdiendo? ¿O qué pasa con ese material? Ah, bueno, recuerden que el material genético, entonces, ¿cómo es la transcripción del ADN o el dogma central de la biología molecular que creo que ustedes de pronto han escuchado? Y es que el ADN se convierte en ARN. El ADN solo está en el núcleo. Ese ADN se transcribe a ARN y el ARN se traduce a proteínas. Entonces, la célula, a medida que va madurando, tiene el ADN, sale el ARN al citoplasma y ese citoplasma, ese ARN se convierte todo en proteína y se elimina el resto. Recuerden que en los ribosomas se da la traducción del ADN por algo que se... Ustedes ya vieron biología molecular o les estoy No hablando la de estamos viendo. nucleo. ¿La están viendo? Sí, algunos lo estamos La viendo. gran mayoría ya lo vimos, profe. Ah, bueno, entonces los que ya la vieron me entienden mucho mejor y los que ya la están viendo van a entenderlo. Y es que entonces en el ribosoma, que es una estructura que hay en la célula, ese ARN, hay una lectura de ese código del ARN y se empiezan a pegar aminoácidos, que los aminoácidos son los que componen las proteínas. Luego se forma la proteína y cuando se unen 4 proteínas se forma la hemoglobina. Por eso es que la célula ya no tiene nada de ARN, porque todo se convirtió en proteína, pero el que es joven, como este, tiene todavía unos restos de ARN que no se han terminado de traducir y cuando ya estos se vuelven proteínas, se elimina en la célula ese material genético que queda, porque la función del ARN es llevar el código o la información de cómo se va a producir la proteína. ¿Queda claro o muy enredado? Sí, profe, entendí, muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, ¿y qué pasa con los núcleos? ¿Se acuerdan que ayer les dije, hay algo que se llama isla eritroblástica, que el macrófago está rodeado de otras células? No se los expliqué ayer porque no les había dicho cómo se llamaban estas células, pero ya sí me lo van a entender. El macrófago, ¿qué lo están rodeando? Todas estas son las células que ya les acabé de enseñar. Eritroblastos policromatófilos y eritroblastos ortocromáticos. Sí los alcanzan a diferenciar, que tienen el color grisecito, los núcleos un poco más condensados, unos mucho más condensados. ¿Qué pasa acá? Entonces, como estas células expulsan el núcleo para convertirse en estas, ¿qué pasa con esos núcleos? El macrófago, que es la célula que tiene la capacidad de fagocitar, se come esos núcleos, se los fagocita. ¿Y para qué se los fagocita? Para reciclar lo que le sirve. ¿Qué le sirve? El hierro. Porque en la producción de los eritrocitos se necesita mucho hierro. Acuérdense que les dije que las moléculas de hierro van pegadas a la hemoglobina para cargar el oxígeno. Entonces, como la cantidad de hierro, la mayor cantidad de hierro que nosotros tenemos depende de nuestra ingesta y de nuestra alimentación, no podemos eliminarlo simplemente con los núcleos de las células. Entonces el macrófago recicla el hierro para volver a producir más eritrocitos. Miren qué proceso tan lindo que se da fisiológicamente. Es por esto que, por ejemplo, las personas que son vegetarianas tienen que tener una muy buena suplementación con hierro, porque gran parte del hierro que nosotros obtenemos de la alimentación viene de las carnes rojas principalmente. Entonces, si no hay consumo de carnes rojas, hay que tener una muy buena suplementación para evitar que nos dé anemia. ¿Listo? Ya entendemos por qué nos da anemia cuando no comemos carne y no nos suplementamos. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, pero
Esa es una estructura que solo vamos a ver en médula ósea, porque en médula ósea es donde están los macrófagos. No es muy frecuente encontrarla, no es que cuando ustedes vean las placas de médula ósea todos vayan a ver isla eritroblástica, pero si alguno la ve, se las mostramos a los otros compañeros, ¿listo? Si no, acá les traigo unas fotos muy bonitas. Estas fotos son de médulas que yo leo y miren qué bonitas se ven. Miren todos los eritroblastos alrededor de ese macrófago y por acá ya hay unos núcleos sueltos. Miren que acá ya se expulsaron esos núcleos. Esta me quedó repetida. Bueno, chicos, ¿cómo nos fue con la maduración de los eritrocitos? Bien, o muchas dudas. Igual no se angustien porque en el laboratorio vamos a volver a repasar esto y ya vamos a aprender a identificarlas. Entonces ustedes van a empezar en una médula ósea a buscar el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, todos. ¿Listo? Por eso, para el laboratorio que tengamos de línea eritroide, como es dentro de 3 semanas, tienen que repasarse esto, por favor, en las guías de esto. Entonces yo ayer les dije, hay que tener una combinación de muchos parámetros, la morfología, la clínica del paciente, la genética, el fenotipo. Entonces existen otras metodologías que nos permiten saber qué célula es si no la estamos mirando en el microscopio. Y esto se llama marcadores de membrana, marcadores inmunofenotípicos, ¿listo? O antígenos de membrana, tiene muchos nombres. Ayer yo les mencioné que existía la técnica de citometría de flujo y para identificar con mayor precisión las células, entonces vamos a hacerlo por citometría de flujo. Les voy a mostrar acá en un poquito más de detalle qué hacemos con la citometría de flujo, que ayer lo pasé más rápido porque hoy se los enfatizaba, para que sepamos cómo identificamos la línea eritroide. Entonces, ¿qué es la citometría de flujo o estudio de inmunofenotipo? Es una técnica que nos permite identificar las células con mucha especificidad, como su nombre lo dice, cito de célula, metría, medición. Entonces, medición de múltiples características en las células. ¿Qué es lo más importante de la citometría de flujo? Que, como lo dice su nombre, las células van en un flujo y lo más importante es que ese flujo permite que pasen de una en una. Este equipo tiene la capacidad de identificar cada célula, ¿listo? Por eso es tan específico. ¿Qué nos va a medir entonces la citometría de flujo? Vamos a tener 3 parámetros. El primero es el forward. Entonces las células pasan de una en una y hay unos láser que inciden directamente sobre la célula, pegan directamente en la célula. Cuando el láser pega en la célula, nos va a dar información de 3 tipos. La primera es información de la dispersión lateral, de la dispersión frontal de la luz, que se llama forward scatter. Entonces, la célula pasa, llega el láser y después, como esa célula interrumpe ese láser, va a reflejar la luz de forma frontal. Al reflejar la luz de forma frontal nos va a dar una información que es proporcional al tamaño de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Si pasa una célula grande y este es el láser, va a reflejar una luz mucho más amplia, una intensidad más amplia. Entonces, cuando hay una intensidad fuerte en el forward, en la luz frontal, decimos que la célula es más grande. Pero si pasa una célula pequeña, esa célula más pequeña no tiene la capacidad de reflejar tanto esa luz, sino que tiene una intensidad más pequeña. Entonces, forward nos da información del tamaño. Side scatter o dispersión lateral. Cuando la célula pasa, no solo se refleja luz frontal proporcional al tamaño, sino que miren toda esta luz que se refleja de forma lateral. Y esa luz lateral es proporcional a la complejidad de la célula.
¿Y qué es la complejidad? El tipo y la cantidad de gránulos que tiene la célula, si la célula tiene por dentro inclusiones, si su núcleo es grande o es pequeño o es irregular o tiene dos núcleos o tiene un núcleo partido en tres pedacitos. Todo eso nos va a decir, nos va a dar la información el site scatter. Entonces, acá si combinamos estos dos parámetros, la célula pasa, dependiendo del tamaño, se dispersa esta luz frontal y dependiendo de la complejidad, la luz lateral. Aquí me lo van a entender más fácil. Llega el láser y si se encuentra con una estructura, ese láser se dispersa. Si el láser pasa y se encuentra con gránulos, también se dispersa. Y miren que así esa luz entonces va a reflejarse de forma lateral. Entonces, luego de que tenemos toda esa información en el citómetro, que es el equipo, toda esa información lateral, perdón, frontal y lateral, el equipo nos la va a convertir en una información electrónica o en una información digitalizada para poderlo analizar. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Así como punticos. Cada puntico equivale a una célula. Entonces, miren que este equipo tiene la capacidad por segundo de analizar hasta 2000 y 3000 células y nosotros por segundo escasamente identificamos una célula en el microscopio, ¿cierto? Entonces, si estamos combinando acá el tamaño con la complejidad, acá tendremos las células con menor intensidad, o sea que son más pequeñas y que no tienen tanta complejidad, que serían como estas, y estos se llaman linfocitos. Luego vamos a tener unas que son un poquito más grandes y ya empiezan a tener irregularidades. Son los monocitos. Esto luego lo vamos a aprender. Y las que son más grandes y dispersan más la luz lateral, mírenlo acá, son los neutrófilos. Miren que en comparación con estas células son irregulares, tienen gránulos, tienen más cositas con los que el láser se puede chocar y dispersar la luz. Y el tercer parámetro que tenemos en la citometría de flujo es la fluorescencia. ¿Qué es la fluorescencia? Bueno, ¿qué es la fluorescencia? No. ¿Cómo utilizamos la fluorescencia en la citometría de flujo? Entonces, vamos a tener anticuerpos. Yo creo que todos han escuchado o saben qué es un anticuerpo. Un anticuerpo es una molécula que tiene la capacidad de unirse cuando es afín a otra molécula en la célula, en cualquier célula. Y a su vez ese anticuerpo va a tener pegado un fluorocromo. Ese fluorocromo es una molécula cargada con energía que cuando pasa por el láser produce energía a mayor longitud de onda. Entonces, cuando nosotros combinamos el tamaño, la complejidad y le ponemos algo mucho más específico a esa muestra, entonces vamos a poder identificar con mucha exactitud el tipo de célula que estamos viendo. Acá, antes de continuar con cómo funciona la fluorescencia, les voy a hablar de los clústeres de diferenciación o CD. Estos son antígenos o moléculas que son muy específicas y están en todos los tipos de células. Son un sistema de antígenos. Un antígeno es una molécula que está en una célula, en un tejido, y gracias a que en las células sanguíneas existen estos antígenos o clústeres de diferenciación, nosotros podemos clasificarlas con mucha especificidad. Por ejemplo, este es un linfocito B. El linfocito B lo identificamos porque tiene antígenos como el CD20 o clúster de diferenciación 20, 19, 79, entre otros. ¿Listo? Entonces, si yo fabrico, o pues los proveedores de esto fabrican un anticuerpo que va a ser específico al CD20, se va a pegar en la célula que tenga el antígeno CD20 y cuando se pega produce fluorescencia, entonces yo le puedo decir al médico, el paciente tiene
50% de linfocitos B y 50% de linfocitos T. ¿Yo puedo hacer esto bajo el microscopio? No, porque mi ojo no tiene la capacidad de ver estos antígenos. Mi ojo solo identifica cómo es el núcleo y cómo es el citoplasma y simplemente le digo al médico, es un linfocito. ¿De qué tipo es? Hágale otra prueba más específica que se llama citometría de flujo. Entonces, cuando yo ya tengo en mi laboratorio todos los frasquitos, porque estos son un montón de frasquitos, yo trabajo como con 30 o 40 anticuerpos, cuando yo los tengo, la combinación que yo hago de esos anticuerpos y se los pongo a mi muestra, a todas mis células, cuando esas células van cargadas de anticuerpos y pasan por el láser, entonces, si lleva pegado el anticuerpo de color amarillo, porque se pegó y porque es específico del linfocito B, me produce luz amarilla. Si tiene el anticuerpo cargado del fluorocromo rojo, me produce luz roja y así sucesivamente con todos. Listo. Entonces, con esto yo puedo decir con mucha especificidad cuáles son las moléculas que tiene la célula. ¿Por qué les hago esta introducción tan larga de la citometría de flujo? Porque entonces cada línea celular tiene moléculas específicas. Entonces, como ya vimos la línea eritroide, ya les voy a mostrar cuáles son las moléculas específicas de la línea eritroide. ¿Listo? Chicos, preguntas hasta acá, ¿les quedó clara la citometría? ¿Dudas? Muy difícil para poder continuar. Profe, todo bien. Listo, ya casi terminamos, no se me cansen. Entonces, para mirar la maduración de la línea eritroide tenemos varios antígenos, como son el HLA-DR, el CD45, CD36. No los tienen que escribir todos. Ahorita les voy a dar un resumen para que en el examen me pongan los que yo les voy a dar acá en el pastel. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos en la citometría de flujo? Esta es una imagen real de lo que nosotros vemos cuando pasamos una muestra por el citómetro. Ya les dije, cada puntico es una célula. Bueno, no necesariamente una célula. Cada puntico es una partícula, que pueden ser células, como son todas estas, pero también puede ser basura. Por ejemplo, pueden ser plaquetas que se fueron, restos de glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, la línea eritroide es esta que vemos acá. Literalmente, en citometría, como trabajamos nosotros, es que yo selecciono la población que quiero y él me la va a pintar de un color. ¿Listo? Entonces, luego de seleccionar esa población, por ejemplo, este es uno de los resultados que nosotros obtenemos cuando corremos citometría de flujo. Y, por ejemplo, en este paciente, miren la cantidad de anticuerpos que yo le pude poner a esas células. CD13, 11, 10, 16, 13, 15, 22, 64, 35. Hay muchísimos anticuerpos. Pero cada uno o cada conjunto de ellos van a ser específicos de la línea. Entonces, ¿cuáles son los específicos de la línea eritroide? Estos. Y acá en azulito les muestro las células más inmaduras. ¿Cuáles serán las más inmaduras? El proeritroblasto y el eritroblasto basófilo. Y a medida que maduran, acá se las pinto en negras, que serían los eritroblastos policromatófilos, ortocromáticos y eritrocitos maduros. Entonces, si vemos acá, pintado en azul y en rosado, en este plot que nos da la combinación de 71 con 36, las que están hacia arriba y hacia la derecha es porque tienen fluorescencia para esos dos. Entonces, quiere decir que las células eritroides todas tienen presencia de los antígenos CD36 y CD71. Pero miren, por ejemplo, acá, el 105. Las células más inmaduras lo tienen y lo pierden. De pronto esto es un poquito más complejo porque no les he explicado mucho cómo es la interpretación y cómo se ven los gráficos,
pero se los digo yo, y es que las células, cuando se ven hacia abajo, es porque ya no tienen esa fluorescencia. Entonces, las células más inmaduras, el proeritroblasto tiene 105 y luego ya no lo tiene. Y así es como se van haciendo unas curvas de maduración en las que por citometría de flujo también podemos reconocer cuáles son las células inmaduras y cuáles son las células más maduras. Profe, ¿Sí? Cuéntame. es que no sé si fui el único que se le cortó un poco el audio cuando usted dijo algo, pero en el cuadro izquierda abajo, cuando habló de las células que se ven de color negro, son las que están completamente maduras. Sí, las más maduras, Ok. los eritrocitos. Listo, profe, gracias. Ujú. Y bueno, ya, si a ustedes les gusta mucho este tema y luego más adelante hay una materia que nosotros vemos que es la hematopatología, es una electiva. Y ahí vemos mucho esto de citometría de flujo y les explico pues con muchísimo detalle esto, eh, pues más. Pero las negritas entonces son las más maduras. Por eso acá lo que les decía, las inmaduras yo sé que tienen 105 y a medida que maduran ya no tienen 105. Y así es como se hacen estas curvas de maduración que son muy bonitas y pues cuando uno estudia esto ya sí se lo aprende con mucha más especificidad. Y acá nos muestra cómo madura la célula madre. Esta es una célula madre que es CD34 positiva y cómo a medida que madura va cambiando la expresión de esos antígenos y se convierte en un eritrocito maduro. Esto es muy bonito, chicos, la verdad. Este tema de citometría de flujo le da a uno muchísima información de las células. Entonces, para la línea eritroide, por ejemplo, les decía que hay dos antígenos como el 71 y 36, que son el rosadito y el verde, que desde que las células están más inmaduras, aquí estarían los estadios más inmaduros y acá los más maduros, miren que todas lo tienen y va aumentando. En cambio, marcadores como el 34, que es de célula inmadura, se va perdiendo y ya no está en los eritrocitos más maduros. ¿Listo? Esto ya sí sería más en detalle. El CD34, por ejemplo, acá en las células madre, esta es la molécula que nosotros que usamos para identificar las células que vamos a trasplantar. Entonces, cuando yo les conté que al paciente le damos un medicamento que se llama Filgastrim para que las células salgan a la circulación, ¿cómo las identifico y cómo le digo yo al hematólogo? Porque esto lo hacemos nosotros en el laboratorio, en el área de hematología especializada. ¿Cómo le digo al hematólogo? Sí, el paciente se inmovilizó bien, perdón, el donante tiene suficientes células para hacerle la recolección o no tiene suficientes células. Es porque por citometría de flujo yo cuantifico cuántas tengo que sean CD34 positivas. Y el criterio para hacer el trasplante es que hayan más de 20 células CD34 positivas por microlitro. Entonces, miren la importancia y la trascendencia que tiene esta citometría de flujo en muchos procesos clínicos. Entonces, como resumen, chicos, los marcadores de la línea eritroide, porque para este curso, para efectos del curso, yo no les voy a ir a preguntar cómo es la maduración de la línea eritroide, cómo cambian los antígenos en la citometría de flujo, yo no les voy a preguntar esto. Les voy a poner una célula en el microscopio y les voy a decir, si es, por ejemplo, un eritroblasto basófilo, dígame dos marcadores de esta línea. Entonces, miren que acá les voy a dar el resumen. Los marcadores de la línea eritroide, para que los escriban y empiecen a hacer una tablita y los recopilen todos para el examen. Los marcadores de la línea eritroide son el 36, el CD36, CD71, CD105 y también un antígeno que se llama glicoforina A. Estos son unos muy pocos y muy resumidos de todos los que pueden haber en la línea eritroide, ¿listo? Que si ya luego ustedes se especializan, hacen la maestría en hemato, les encanta este tema y quieren ir a estudiar
citometría de flujo de España, se van a aprender todo esto, porque en España, en la Universidad de Salamanca, es donde están los fundadores de la citometría y los más tesos en esto. Listo. Y acá, para terminar todo esto de la línea eritroide, les traje un resumencito de la maduración eritroide con una información muy interesante. Entonces, acá tenemos toda la maduración, desde las células madre, que les dije que no se identifican morfológicamente, entonces, los estadios antes del proeritroblasto, y a partir de ese proeritroblasto es que los identificamos morfológicamente. Acá tenemos cuánto es el tiempo que se demora en la maduración desde que la célula es un proeritroblasto hasta que es un glóbulo rojo, y son aproximadamente 188 horas, que equivale más o menos a 7 días, o sea, una semana en que esta célula logre esa maduración. Acá tenemos la frecuencia, entonces miren que los estadios de célula madre y de precursores son mucho más pocos en la médula, y por 1000 células en la médula hay aproximadamente 50 a 60 proeritroblastos, 400 eritroblastos basófilos y así. El porcentaje de estas células que están en ciclo, o sea, que se dividen, son de 15 a 20, de 30 a 40. Miren que estos, los tardíos, como les dije, ya no se dividen. El ortocromático ya no es capaz de dividirse. Y acá, los marcadores de citometría de flujo, lo que les estaba contando. Entonces, por ejemplo, el 34 es un marcador por excelencia de células madre, de células inmaduras, de blastos. Y en la línea eritroide tenemos el 71, miren que desde el proeritroblasto tenemos este marcador. La glicoforina A, que también se las di en el resumen, está en ese marcador. Y acá no están, por ejemplo, el 36 que les dije y el 105, pero están otros como la hemoglobina, el RNA para hemoglobina, que no está en los glóbulos rojos maduros porque ya no tienen RNA, y otros como el receptor de eritropoyetina y la hemoglobina. ¿Listo? Este es como un resumencito de muchas de las cosas que hablamos hoy. La maduración, los estadios, la división de las células, los marcadores y el tiempo de maduración que no se los había mencionado. Bueno, chicos, hasta acá terminamos entonces el día de hoy. Ya vimos médula ósea, maduración, hematopoiesis, y dentro de la hematopoiesis ya vimos la primera partecita, que es la eritropoiesis. En la clase del jueves vamos a continuar con leucopoiesis y linfopoiesis. ¿Listo? Bueno, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Ninguna, profe, todo claro. Bueno, yo sé que es mucho tema, que es mucha información, que son muchas cosas nuevas, pero no se me angustien porque recuerden que vamos a tener 5 laboratorios, y en esos laboratorios vamos a repasar las células, las vamos a identificar, las vamos a ver en el microscopio. Pero también, como les dijo la profe Angélica ahorita, depende mucho de que ustedes sean muy juiciosos y estudien, chicos. Yo sé que es muy diferente estudiar de un libro a verlo en el microscopio, pero si ustedes llegan con las bases y con los fundamentos de lo que van a ver en el microscopio, va a ser mucho más fácil que identifiquen las células. Bueno, chicos, esto es lo que tenía entonces.